Para mí es un gran gozo estar con todos vosotros en esta noche, y siempre digo que esta iglesia es una iglesia hermana de nuestra iglesia, y estoy muy agradecido por las veces que cuando yo estuve en los Estados Unidos, como ahora está vuestro pastor allí en los Estados Unidos, hermano Peter, que varios hermanos de vuestra iglesia nos han ayudado con la predicación, entre ellos Eddie. Y doy gracias al Señor por vosotros, por esa ayuda, y para mí es un gozo también poder ayudaros con la predicación. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 46. Salmo 46. El año pasado, cuando empezó todo esto del confinamiento y ese tipo de cosas, el Señor puso en mi corazón hacer una miniserie de los salmos, y no tenía yo un plan en realidad específico. No era que iba a empezar yo en el Salmo 1 y luego iba a terminar en el Salmo 150 ni nada así, sino simplemente cada semana predicaba un salmo diferente, y sentí que era algo necesario para nuestra iglesia en ese tiempo. Entonces estaré compartiendo con vosotros uno de esos sermones que prediqué durante ese tiempo, y espero que sea de bendición para vosotros en este tiempo. El Salmo 46 lo voy a leer, y después de eso voy a entrar de lleno en el sermón. Hemos estado escuchando muchas oraciones, muchas lecturas bíblicas, y eso para mí es de gran bendición. Una iglesia que ora, una iglesia que está saturada de la palabra de Dios, eso para mí me llena de mucho gozo. Así que vamos a leer este salmo y después vamos a entrar de lleno en el mensaje. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Alguna vez te ha sucedido que estás en tu coche aparcado y el coche al lado tuyo empieza a moverse? ¿Qué sientes en ese momento? ¿Sientes que tu coche se está moviendo y entras en pánico por un instante hasta que te das cuenta de lo que está sucediendo? La razón que sientes lo que sientes es simple. Lo que tenías como un punto fijo de referencia se ha movido, y eso hace que tengas la sensación de que tú te estás moviendo. Todos tenemos puntos fijos de referencia. Sin esos puntos de referencia no podríamos caminar, no podríamos conducir, no podríamos llegar a nuestro destino. Para explicar lo que es un punto fijo de referencia, os daré un ejemplo. Imagínate por un momento que estás en un cuarto grande sin ventanas en la noche y de repente se va la luz. ¿Cómo haces para salir del cuarto y llegar a la cocina donde tienes unas velas y un encendedor? Tienes que buscar puntos fijos de referencia en el cuarto. Tienes que buscar algún mueble que sabes que está ahí, por ejemplo. Una vez que lo palpas, sabes dónde estás y puedes salir del cuarto. Pero ¿qué sucede cuando nuestro punto fijo de referencia se mueve? ¿O qué sucede si desaparece? Nos sentimos mareados. Sentimos que hemos perdido el control sobre la situación. Sentimos miedo. Sentimos que todo es caos alrededor. No hay duda alguna que los años 2020 y 2021 han sido años de caos. Cuando comíamos las uvas el 31 de diciembre de 2019, no nos imaginábamos que solo 3 meses después estaríamos todos confinados por culpa de una pandemia, que nuestras vidas serían transformadas radicalmente.
que España y el mundo estaría una vez más en una crisis económica. Para la iglesia, el caos es aún mayor. La sociedad que antes compartía ciertos principios morales con nosotros ha dado un giro de 180 grados y muy rápidamente. Puntos fijos de referencia como el hogar, el matrimonio, la sexualidad, nuestra identidad como hombres y mujeres se están derrumbando delante de nuestros ojos. Incluso el lenguaje está cambiando. Palabras que antes eran consideradas inofensivas como él, ella, ahora son armas de reprensión en boca de aquellos que no quieren unirse a la nueva moralidad. ¿Qué hacemos como iglesia en medio de este caos? ¿Cómo vivimos? El Salmo 46 nos da la respuesta. Esta es la respuesta que nos da el Salmo 46. Cuando todo es caos alrededor, nosotros, la iglesia, confesamos que Dios está con nosotros como nuestro refugio, fortaleza y baluarte, y vivimos como si nuestra confesión es verdadera. En otras palabras, ¿cómo vivimos cuando todo es caos alrededor? ¿Qué hacemos cuando todo es caos alrededor? La iglesia confiesa y vive como si esa confesión es verdadera. La iglesia confiesa y vive como si esa confesión es verdadera. En nuestro mensaje de hoy vamos a ver que la confesión y la actitud del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento frente al caos debe ser y puede ser nuestra confesión y actitud como iglesia. Los puntos de hoy son 4 Cs. Si eres de los que te gusta tomar notas. 4 Cs. Primero, confesión. Segundo, caos. Tercero, calma. Y por último, convicción. Confesión, caos, calma, convicción. Vamos a observar la confesión y la actitud del pueblo de Dios en medio del caos y vamos a ver qué significa eso para nosotros. Y en el último punto vamos a aprender cómo podemos tener la misma confesión sincera. Y esa es la clave, confesión sincera, ¿verdad? Como ya hemos dicho, vivir como si nuestra confesión es verdadera. Esa es la clave, vivir como si nuestra confesión es verdadera. Y vamos a aprender cómo podemos tener esa misma confesión sincera del pueblo de Dios que vemos en este salmo. Entonces, punto número 1, confesión. Confesión. Según la Real Academia Española, una confesión es una declaración que alguien hace de lo que sabe espontáneamente o preguntado por otro. Ahora, como iglesias evangélicas, pues muchas de nuestras iglesias tienen confesiones donde nosotros confesamos ciertas verdades que nosotros creemos como creyentes, ¿verdad? Declaramos lo que nosotros creemos. Eso es lo que es una confesión. En el Salmo 46 no es un individuo, sino todo un pueblo que confiesa. ¿Y cuál es la confesión? La vemos 3 veces. Primero en el versículo 1, empieza con la confesión. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Luego vemos otra vez la confesión en el versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Sela. Y luego, una vez más, en el último versículo, el versículo 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Sela. Cuando nos damos cuenta que los salmos son canciones, pues aquí lo que tenemos es el estribillo. Es el coro de la canción, que se repite 3 veces, ¿vale? Podríamos resumir la confesión del pueblo de Dios de esta manera. Dios está con nosotros como nuestro refugio, fortaleza y baluarte. Específicamente a Dios se le llama Jehová de los ejércitos y el Dios de Jacob. El nombre Jehová de los ejércitos significa que Jehová es el capitán de las huestes
celestiales. Cuando yo pienso en este nombre de Jehová, pienso en esta historia que vemos en Segunda de Reyes, capítulo 6, donde los sirios están asediando la ciudad donde está Eliseo con su siervo, ¿vale? La ciudad de Dotán, si no me equivoco, es la ciudad donde están, ¿verdad? Y ellos han asediado esta ciudad y, por supuesto, el siervo está con mucho miedo y dice, ¿qué haremos? ¿Verdad? Naturalmente dice, ¿qué haremos? Y Eliseo le dice, no temas, no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y luego os acordáis lo que sucedió? Eliseo ora y pide que Dios abra los ojos de su siervo y de repente el siervo puede ver lo que había estado ahí todo el tiempo, ¿verdad? Un gran ejército que estaba rodeándoles, carros de fuego, dice, el ejército celestial, las huestes celestiales. Entonces, cuando piensas en Jehová de los ejércitos, piensa en esa escena donde Jehová está liderando este ejército. El nombre Dios Jacob significa que Dios es el Dios del pacto. En otras palabras, Él es el Dios que cumple lo que dice que va a hacer. Él es yo soy. Él es fiel en sus promesas. La idea dominante es que este Dios, Jehová de los ejércitos, Dios de Jacob, está con nosotros. Esa es la idea dominante. Hay tres metáforas en la confesión que describen cómo está Dios con su pueblo. Y hay una descripción de la actividad de Dios para con su pueblo. Las tres metáforas en realidad son sinónimos, ¿vale? Son refugio, fortaleza y baluarte. Y un refugio obviamente es donde tú vas, donde tú huyes, ¿verdad? Había ciudades de refugio en el Antiguo Testamento donde las personas huían. Jehová es nuestro lugar de refugio, a donde nosotros huimos. Fortaleza es como un castillo, un fortín, ¿verdad? Un baluarte es una torre fuerte. Se dice que Martín Lutero, cuando escribió su himno Castillo fuerte es nuestro Dios, estaba meditando en el Salmo 46. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y la descripción de la actividad de Dios para con su pueblo es esta. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él se encarga de estar con nosotros para librarnos en las tribulaciones. Esa es la confesión del pueblo de Dios, que debería ser nuestra confesión también. Nuestra confesión sincera. Pero de la confesión vamos al punto número 2, que es el caos. Caos. La confesión del pueblo de Dios es preciosa, pero lo más impactante es la situación que llevó a que el pueblo de Dios confesase. Una situación de caos total. Dice la primera estrofa de este salmo, versículos 1 al 3, os lo voy a leer. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, fijaos en el lenguaje aquí, de caos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Lo que estos versículos describen es una situación en la que nuestro punto fijo de referencia por excelencia, la tierra misma, es alterada o removida. Donde lo más estable que conocemos, los montes, son vencidos por lo más caótico que existe, el bravo mar. Estos versículos describen casi una reversión de la creación en Génesis capítulo 1, donde del caos Dios hace que todo tenga orden, y aquí vemos que del orden parece que hay caos, ¿verdad? En medio de esta situación de caos total, en medio de esta situación de caos total, el pueblo de Dios confiesa: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Y como dice el versículo 7 y 11, ese estribillo, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, lo que nos enseña la confesión del pueblo de Dios en medio del caos es que el caos es un don de Dios. Ahora, ¿cómo puede ser el caos un don de Dios? ¿Por qué? Porque el caos es una oportunidad para conocer a Dios mejor. No conoceríamos que Dios está con nosotros como nuestro refugio, fortaleza y baluarte si no fuese por el caos. También nos enseña que nuestro único verdadero punto fijo de referencia es Dios. Todo puede deshacerse a nuestro alrededor, pero la realidad de la presencia de Dios con nosotros no cambia. Y eso nos lleva al cambio de escena que vemos en la siguiente estrofa, el versículo 4 al 7. En estos versículos pasamos de caos, confusión, a calma, confianza. Y quiero que notéis el cambio radical que encontramos entre esta primera estrofa, los primeros 3 versículos, y la segunda estrofa. La escena cambia completamente. Y la vais a ver aquí. Punto número 3, calma. Calma. Imagínate, acabamos de ver a los montes siendo removidos, ¿verdad? El bravo mar, caos total. Y mira esta segunda escena. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En estos versículos vemos una visión de calma, bendición y firmeza en la ciudad de Dios. La ciudad de Dios no caerá. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ella. El caos reina alrededor. Específicamente hay gran tumulto político. En esta segunda estrofa se nos explica el significado de la primera estrofa. ¿Cuál es este tumulto? Pues parece ser, como dice el versículo 6, dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Entonces hay guerras, las naciones se levantan y naciones caen. Hay guerras y constantes alteraciones de poder. Y Dios con su sola palabra acabará con todo. Hermanos, aunque parece que Dios está ausente en el caos solo es caos desde nuestra perspectiva. Desde la perspectiva de Dios, el caos es su juicio sobre las naciones. El caos, hermanos, es evidencia de la actividad de Dios. Por lo tanto, no respondamos al aparente caos alrededor como el mundo responde al caos. El mundo vive como si Dios no existe. Y si Dios no existe, entonces el caos verdaderamente es caos. No tiene propósito ni destino. No hay seguridad ni esperanza. Todo el universo podría deshacerse en un instante y no habría memoria alguna de que existimos. Pero Dios existe. Y el caos es parte del plan de Dios para juzgar a las naciones y para llevar a cabo sus propósitos en el mundo. Vivamos como si eso es verdad. Si confesamos, pero no vivimos como si nuestra confesión es verdadera, nuestra confesión es solo palabras. La confesión del pueblo de Dios será genuina. ¿Y cómo lo sabemos? Por su actitud en medio del caos. ¿Cómo sabemos que la confesión del pueblo de Dios en medio del caos era una confesión genuina? Bueno, lo vemos en los versículos 1 al 2, por ejemplo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos. Por tanto, no temeremos. Versículo 5, la primera parte.
Dios está en medio de ella. Eso es la ciudad de Dios. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Eso es convicción. Eso es convicción. No será conmovida. Estamos seguros. ¿Vale? Esta es una actitud que demuestra que la confesión es genuina. Hermanos, la combinación de confesión más actitud correcta es lo que da testimonio al mundo que nuestra fe es verdadera. De nada nos sirve decir Dios está con nosotros, Dios es nuestro refugio, si cuando hay caos alrededor vivimos como si eso no fuese verdadero. Y ojo, esto se aplica también a nosotros como padres. Nuestros hijos están viendo cómo nosotros respondemos al caos. Esposos, nuestra familia está viendo cómo nosotros respondemos al caos. Vivamos como si nuestra confesión es verdadera. Y más adelante vamos a ver cómo eso puede suceder, ¿vale? ¿Cómo podemos tener una confesión genuina? ¿Qué herramientas nos da este salmo para que tengamos una confesión genuina? Que no sea solo palabras, ¿verdad? Que no sea solamente un versículo que ponemos en la pared, ¿no? Que adorna nuestra pared. O algo que hacemos que nuestros hijos memoricen, sino que sea una confesión genuina, como vemos que era el caso con el pueblo de Dios. Ahora necesitamos darnos cuenta de algo acerca de esta escena de calma que vemos en la segunda estrofa de este salmo. No sé si os habéis dado cuenta de algo. Solo la ciudad de Dios está a salvo. Solo la ciudad de Dios está a salvo del caos que reina por todos lados. Si eso es verdad, naturalmente surge la pregunta: ¿cómo podemos ser ciudadanos de la ciudad de Dios? ¿Cómo podemos estar dentro de esta ciudad de Dios que describe este salmo? ¿Cómo podemos saber que somos ciudadanos de esta ciudad? Para contestar esa pregunta necesitamos entender qué es la ciudad de Dios, en primer lugar. En el tiempo antes del exilio, Jerusalén era conocida como la ciudad de Dios. La razón es porque en ella estaba el templo. Esto es muy crucial para entender los salmos. Es importante entender que aunque Dios no estaba limitado a los confines del templo en absoluto, pero el templo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por lo tanto, si el templo estaba ahí, estaba en medio de esta verdad de Dios. La región geográfica de Jerusalén no es sinónimo de la ciudad de Dios. En otras palabras, no tenemos que pensar que la ciudad de Dios, este concepto de la ciudad de Dios, está limitado a un lugar geográfico llamado Jerusalén. La ciudad de Dios es el epicentro de la actividad redentora de Dios para con su pueblo. Es el lugar donde Dios habita con su pueblo. Es Dios con nosotros. Los que pertenecen a la ciudad de Dios son aquellos que han sido redimidos por Dios, le reconocen como rey, le sirven como rey y le representan correctamente, viviendo en santidad. La ciudad de Dios es otra manera de hablar del reino de Dios. La ciudad de Dios, el reino de Dios, era visible en el templo y en Jerusalén y por medio del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. La ciudad de Dios, el reino de Dios es visible hoy a través de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos ser ciudadanos de la ciudad de Dios? Por causa de la obra de Cristo y por medio de la fe en Él. Colosenses 1, el versículo 12 al 14 dice así: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado del reino de las tinieblas, donde reina el caos,
y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Somos ciudadanos del reino de Dios. Somos parte de la ciudad de Dios. La iglesia está compuesta por aquellos que han sido redimidos por Cristo. Le reconocen como rey, le sirven como rey y le representan correctamente como resultado de esta conversión, este nuevo nacimiento. Un día el reino de Dios llegará en toda su plenitud. En ese día la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén que vemos en Apocalipsis capítulo 21, llenará toda la tierra. Toda la tierra. Amigos, si estás aquí en esta mañana o viendo el vídeo de este mensaje y no eres creyente, necesitas saber que tu única esperanza en medio del caos, que es el juicio de Dios sobre las naciones, es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y recibirás el perdón de pecados y serás parte del reino de Dios, parte de esta ciudad de Dios. Hemos visto la confesión, hemos visto el caos, hemos visto la calma. Quisiera terminar con el punto 4, la convicción. O podríamos también llamarlo convencimiento, también empieza con C, ¿vale? Entonces, convicción o convencimiento. Esta es la pregunta, hermanos. ¿Cómo podemos confesar sinceramente que Dios está con nosotros como nuestro refugio, fortaleza y baluarte cuando todo está caos alrededor? Para confesar sinceramente debemos estar convencidos de lo que estamos confesando. Entonces, ¿cómo podemos llegar a estar convencidos? Pues hay algunas maneras que nos muestra el texto. En primer lugar, y esto puede parecer un poquito obvio y casi un poquito anticlimático, lo que voy a decir, ¿vale? Porque podemos pensar, wow, estoy esperando alguna clave súper excepcional. Esto puede sonar un poquito anticlimático. ¿Cómo podemos confesar de forma sincera en medio del caos? Confesando con el pueblo de Dios. Confesando con el pueblo de Dios. La iglesia. Hay poder en confesar juntos como iglesia. Tenemos que darnos cuenta que lo que está sucediendo en los salmos, tendemos a mirar los salmos como unos pensamientos devocionales privados, ¿no? Y no hay nada malo con eso, en cierta manera, que tú leas los salmos y lo apliques a tu propia vida. Pero tienes que entender que estos salmos eran oraciones, eran cánticos colectivos del pueblo de Dios. Aquí lo que tenemos es una confesión corporativa, una confesión del pueblo reunido, confesando ciertas verdades. Una de las formas en las que nosotros llegamos a estar convencidos de la veracidad de nuestra confesión conjunta es viendo y escuchando la confesión y la actitud de la iglesia, especialmente cuando el caos reina alrededor. ¿Qué es lo primero que sucede, hermanos, cuando observamos el caos? Puede ser nacional, puede ser incluso en nuestra vida personal, que todo se derrumba, nuestros puntos fijos de referencia se deshacen, se remueven. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es nos separamos de la iglesia, ¿verdad? Nos aislamos. Necesito estar solo, ¿verdad? Como si eso nos va a ayudar. Lo que necesitamos en ese momento es confesar con el pueblo de Dios, reunirnos con el pueblo de Dios. Y una de las maneras que confesamos, hermanos, es lo que hemos estado haciendo en esta tarde. Anteriormente dije mañana, estoy tan acostumbrado a decir mañana porque en la iglesia de Colmenar siempre predico en las mañanas. Una de las maneras que lo hacemos es, y esta es una de las maneras, es cantando himnos juntos. Entonces, por eso cuando venimos a adorar, cuando venimos a cantar, no venimos para observar a los que están aquí en el escenario, hacer su alabanza
y nosotros simplemente miramos lo que están haciendo. Nosotros venimos aquí para confesar juntos verdades doctrinales y por eso a mí me encanta cuando estoy cantando, quiero ver los rostros de mis hermanos. Quiero ver esa convicción en sus ojos. Pero no solo, obviamente, cuando estamos cantando juntos, sino también cuando estamos declarando juntos verdades bíblicas, cuando oramos juntos. Entonces, una de las maneras de confesar de forma genuina, y esta es una de las maneras que Dios ha diseñado para fortalecer nuestra fe, es confesar con el pueblo de Dios. Esa es la primera manera. La segunda manera es esta: viendo las obras de Dios. Viendo las obras de Dios. Esto lo vemos en la última estrofa. Dice el versículo 8 al 9. Dice, venid. Si os fijáis, aquí empiezan los imperativos al final de este salmo, ¿verdad? Venid. Ved las obras de Jehová. Entonces, si tú querías saber cómo es que el pueblo de Dios está confesando en este estribillo, ¿verdad? ¿Cómo llegaron a ese punto? Solo tienes que ver la última parte del Salmo y entender cómo llegaron a ese punto. Venid, este es el llamado. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Para estar convencidos debemos ver las obras de Dios. Sus obras pasadas, sus obras presentes y, como vemos en estos versículos, sus obras futuras. Ahora, cuando estás leyendo la Biblia, te vas a dar cuenta que hay diferentes tipos de literatura. La Biblia está escrita en diferentes tipos de literatura. ¿Sabías cuál es el tipo de literatura más común de la Biblia? ¿Alguien sabe? Es narrativa, es historia. ¿Por qué? Porque necesitamos ver, hermanos, lo que Dios ha hecho. ¿Verdad? Necesitamos ver lo que Dios ha hecho y también mediante profecía del futuro, ver lo que Dios va a hacer en el futuro. Amén. Lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Lo que vemos en estos versículos, yo creo, está describiendo sus obras futuras. Un día todo el caos cesará y el reino de Dios llegará en toda su plenitud. Esto lo vemos claramente en Isaías capítulo 2, versículos 2 al 5. Justo la parte que viene antes de esto, en el capítulo 1, la última parte, describe el juicio de Dios sobre el pueblo de Dios. Pero después de este juicio, hay un futuro glorioso para Sion. Honestamente, si estudias el libro de Isaías, es lo que vas a ver una y otra vez. Juicio y futuro glorioso de Sion. ¿Verdad? Juicio y futuro glorioso de Sion. Siempre termina cada sección de Isaías con el futuro glorioso de Sion, la ciudad de Dios, ¿verdad? Y una vez más, no pensemos que la ciudad de Dios está limitada a Jerusalén, es el lugar geográfico. No, la Biblia describe la ciudad de Dios como cubriendo toda la tierra en el día final. ¿Amén? Isaías 2, del 2 al 5 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Eso es lo que estamos llevando a cabo ahora mismo cuando proclamamos el evangelio, ¿verdad? Para que las naciones sean parte de la ciudad de Dios, parte del reino de Dios. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jehová y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, mira esto, y reprenderá a muchos pueblos. Este es el juicio de Dios. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces,
no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Esa última parte significa, vivamos a la luz de lo que se ve aquí en estos versículos. Vivamos a la luz de eso, vivamos como si eso es verdad. Eso es lo que significa esa última parte. El lenguaje es muy parecido aquí al Salmo 46. Dice, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Dice el versículo 9 del Salmo 46, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Para confesar de forma genuina debemos ver y entender lo que Dios va a hacer. ¿Y cómo vemos? Una vez más, esto puede parecer muy simple lo que os voy a decir. Vemos cuando leemos, memorizamos y meditamos en la palabra de Dios. Nosotros debemos levantarnos todas las mañanas y pasar tiempo en la palabra de Dios y ver las obras de Dios. Las que ya ha hecho, que nos dan confianza de lo que Dios va a hacer en el futuro. Vemos las obras de Dios cuando nos congregamos y escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es tan importante que la predicación sea bíblica y no solo que se nos hable de nuestros problemas cotidianos y cómo solucionarlos ahora en el presente. Necesitamos entender cuál es la gran trama de redención, la gran historia de redención que culmina en esta nueva Jerusalén, donde reinará la justicia y donde Cristo estará en el centro de todo. Necesitamos ver y entender ese plan. Y por eso, predicadores fieles abren las Escrituras y proclaman todo el consejo de Dios, para que podamos estar armados de esta convicción de lo que Dios ya ha hecho y de lo que Dios va a hacer. Vemos las obras de Dios cuando pasamos tiempo intencional con creyentes fieles. Con creyentes fieles que han atravesado por medio de pruebas, han visto caos y siguen fieles al Señor. Por eso es importante que jóvenes pasen tiempo con mayores, ¿verdad? Que no se aíslen todos los jóvenes en un pequeño grupo, todos los niños en otro pequeño grupo, sino que estemos todos juntos, compartiendo vida juntos. Este es un ejercicio que debemos hacer constantemente. ¿Qué es lo que tienes delante de tus ojos? Eso es lo que sucede con nosotros. No leemos la palabra cuando despertamos en la mañana. No somos fieles a escuchar, a reunirnos como iglesia y confesar juntos y escuchar la proclamación de la palabra de Dios. Yo no estoy hablando con nadie aquí en particular porque no os conozco a todos, pero eso sucede muchas veces, ¿verdad? Pero lo que ojos es todo es mira lo que está pasando aquí, mira lo que está pasando allá, y perdemos una perspectiva, dejamos de una perspectiva bíblica, de entender que el caos no es caos en realidad, sino que es el juicio de Dios sobre las naciones y que todo está apuntando a ese día cuando cesarán las guerras, ¿verdad? Y donde reinará la justicia. Por eso necesitamos dejar de mirar tanto, ¿verdad? El televisor. No estoy en contra de ver series de televisión y esas cosas. No estoy hablando de eso, pero estoy diciendo lo que está delante de nuestros ojos, lo que miramos constantemente es lo que va a convencer. Lo que está delante de nuestros ojos es lo que nos va a convencer. Y lo que crees con convicción será tu confesión sincera en medio del caos. Entonces, por eso escuchamos muchas veces a creyentes hablando como incrédulos, desesperados, afligidos, preocupados.
Ojo, yo no estoy diciendo que no hay lugar para el lamento. Hay otro género de salmo es lamento muy grande para expresar nuestras dudas al Señor. Yo no estoy diciendo eso, que tenemos que siempre estar en un humor perfecto y siempre aparentar que todo anda bien. No, 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 no estoy hablando de eso, pero estoy diciendo lo que confesamos con nuestras bocas no debe ser lo que el mundo confiesa, porque nosotros estamos mirando las obras de Dios. Constantemente estamos mirando las obras de Dios, por lo tanto, tenemos la oportunidad como el siervo de Eliseo de ver lo que realmente está sucediendo. Dios nos permite a nosotros poder ver lo que el resto del mundo no ve. Y nosotros sí lo podemos ver. De ver, porque Dios nos da ojos para ver por medio de su Espíritu Santo y ver lo que realmente está sucediendo. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué está delante de nuestros ojos? No puedo pensar en una mejor manera de terminar este mensaje que dejando que Dios nos hable directamente. Podríamos decir que para llegar a estar convencidos debemos ver y oír. Ver y oír. Y vais a saber a qué me refiero en un momento. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice como iglesia en el versículo 10? Y quiero que prestéis atención de algo. El versículo 10 es Dios hablando. Es Dios hablando. Y yo llegué a esa realización cuando estaba estudiando ese pasaje. Y mira, aquí está hablando Dios. Y luego el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿sabes algo? Cada vez que tú lees la palabra de Dios, estás leyendo la palabra de Dios. Estás viendo lo que Dios ha dicho. Entonces, aquí no es el único lugar donde vemos a Dios hablando. Pero efectivamente aquí tenemos la voz de Dios. ¿Y qué dice? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Entonces no solo debemos ver, sino que debemos oír al Señor, al capitán de las huestes celestiales, a Jehová de los ejércitos, decirnos a nosotros, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y este es su mensaje, ser exaltado entre las naciones, enaltecido ser en la tierra. Necesitamos este mensaje, ¿verdad? Ahora, yo confieso que este es un pasaje que yo tenía memorizado desde niño. Yo me crié en un hogar cristiano, escuchaba todos estos salmos y ese imperativo, estad quietos y conoced que yo soy Dios, siempre lo he interpretado yo de esta manera, siempre lo interpretaba yo de esta manera, que esto es un mandato a lo que yo tengo que hacer principalmente. Esto tiene que ver con mi paz interior, que yo tengo que aquietar. Esto es lo que pensaba que significaba. Aquieta tu alma, cálmate. Pero al estudiar más a fondo, empecé a darme cuenta que en realidad eso no es lo que nos está diciendo este versículo. No tiene tanto que ver con lo que tú tienes que hacer, sino lo que está diciendo aquí el Señor es, quieto y mira lo que yo voy a hacer. Ese es el énfasis de este pasaje. Estad quietos. Quiero que imaginéis una vez más este gran ejército siendo capitaneado por Cristo mismo, liderado por Cristo mismo. Él está a la cabeza y él está diciendo a su ejército, quietos y observad, mirad la salvación de Dios. Quietos y dejad que yo sea Dios. Quietos y dejad que yo actúe. No tiene que ver con lo que tú tienes que hacer, tiene que ver con lo que Dios va a hacer y simplemente obsérvalo. Míralo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tranquilo. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Entonces, cuando ves todo este caos, toda esta conmoción, naciones levantándose contra naciones, guerras, caos, pandemias, lo que tú quieras, ¿verdad? Esta revolución sexual que está en nuestra sociedad, que parece que está cambiando todos nuestros puntos fijos de referencia, el Señor dice, yo soy Dios, quieto, quieto. Es más, no tienes que hacer nada. Tú solo cállate y deja que yo sea Dios. Aunque parece que el reino de Dios está a la defensiva, en realidad está completamente a la ofensiva.
Dios, como el gran rey conquistador, dice a los suyos: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esto me hace recordar a lo que Cristo dijo en Mateo 16, versículo 18, y dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y por eso yo estoy convencido, cuando Martín Lutero estaba meditando sobre este sabio: castillo fuerte es nuestro Dios, lo que estaba en su mente era el avance del reino de Dios, a pesar de cualquier oposición. Nada puede interrumpir el plan de Dios, ni nadie puede interrumpir el plan de Dios. Y cuando sepamos quién es Dios y estemos convencidos que Él llevará a cabo sus propósitos en este mundo, hemos sinceramente con el pueblo de Dios, el Salmo 46, y así termina el Salmo, con el estribillo, con el coro, con la confesión. Y ahora entendemos al final cómo que el pueblo pudo a ese punto. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Porque el pueblo estaba confesando, el pueblo estaba viendo y el pueblo estaba escuchando. Y llegaron a esta convicción: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, ¿qué hacemos como iglesia cuando todo es caos alrededor? ¿Qué hacemos como iglesia cuando todo es caos alrededor? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo debemos vivir cuando todo es caos alrededor? Nosotros confesamos que Dios está con nosotros como nuestro refugio, fortaleza y baluarte, y vivimos como si nuestra confesión es verdadera. En otras palabras, no tememos, confiamos, estamos convencidos y dejamos que Dios actúe. Dejamos que Dios sea Dios, ¿verdad? Dejamos de decir: tenemos que hacer algo porque el mundo se va al traste, ¿verdad? Amén. Hagamos todo lo que podamos, pero no nos olvidemos quién es Dios. Su reino avanza y va a llegar en toda su plenitud. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Así es como termina la historia. Y nadie puede detener el avance del reino de Dios. ¿Cómo podemos confesar sinceramente que Dios está con nosotros como nuestro refugio, fortaleza y baluarte cuando todo es caos alrededor? Pues tenemos que estar convencidos, porque no podemos confesar con sinceridad si no estamos convencidos. Y para estar convencidos debemos confesar con el pueblo de Dios. Eso es importante: congregarnos, cantar juntos, orar juntos, tener comunión juntos, vivir nuestra vida juntos. Es necesario también que veamos las obras de Dios. Y tenemos el privilegio de ver esas obras como el siervo de Eliseo por medio de su palabra. Podemos ver lo que el mundo no ve y por lo tanto responder de forma diferente. Y por último, escuchar la voz de Dios, que en realidad es lo mismo, simplemente el salmista nos da una metáfora diferente, pero escuchamos la voz de Dios por medio de su palabra. Así que el Señor nos ayude en esta noche para confesar y vivir como si nuestra confesión es verdadera. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la Iglesia Bautista Vida Nueva y por estos hermanos que están aquí reunidos. Yo te pido que tú les fortalezcas, que les des, Señor, la gracia que necesitan para conllevar el caos, para no desmoronarse cuando todo parece que se está desmoronando, sino que puedan tener esa tranquilidad que vemos en el Salmo, en la ciudad de Dios.
gozando de las bendiciones de Dios, teniendo confianza de que no será removida la ciudad, porque Dios está en medio de ella. Y si hay alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador o que está viendo esa retransmisión, yo te pido que puedan darse cuenta que no hay salvación para aquellos que están fuera de la ciudad de Dios. No hay salvación para aquellos que no están en Cristo. Lo único que reina fuera de la ciudad de Dios es caos. Y el caos es el juicio de Dios. Ese juicio culminará en un lugar llamado el lago de fuego, donde aquellos que persisten en rebeldía en contra de Dios pasarán toda la eternidad. Pero no tiene que ser así, porque el llamado es a venir a Cristo en arrepentimiento y fe para llegar a ser ciudadano del reino de Dios y gozar de la paz que viene, no solo de tener nuestros pecados perdonados, de ser justificados ante Dios, sino también de saber que Dios está con nosotros. Así que aplica tu palabra a nuestras vidas en esta noche, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús.